Bienvenidos a La Cúpula. Este podcast está en formato de video en YouTube y en audio en todas las plataformas de podcasts. Pueden encontrar todos los links en mis redes sociales, Nico Luengos en Instagram y en TikTok, y La Cúpula Podcast en Instagram y La Cúpula Podcast _ en TikTok. Advertencia de contenido explícito en este episodio. Todos sabemos que salir de noche es muy entretenido, pero también puede ser muy peligroso si no te cuidas. Debes saber dónde andar, no quedarte solo, no dejar a tus amigos solos, sobre todo si hay alcohol de por medio, y no caminar o estar en ciertos lugares de noche también. Pero de los tipos de historias que más me perturban y confunden son estas desapariciones tan extrañas como el caso que les contaré hoy, porque no hay respuesta ni lógica. Les contaré sobre la extraña y confusa desaparición de Brian Shaffer. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas un episodio nuevo todos los viernes. Vamos con el caso. Brian Shaffer estudiaba medicina en la Universidad de Ohio. Estaba en segundo año y tenía 27 años. Era muy buen estudiante, aunque precisamente la medicina no era su pasión. Para él era un trabajo y su pasión era la música. El 31 de marzo del 2006 era el día que terminaban los exámenes de mitad de semestre y luego empezaba esta semana de Spring Break o semana de vacaciones en primavera. Brian, su hermano, su padre y la novia de su hermano iban a ir a cenar y luego Brian se iba a juntar a beber y salir con sus amigos. Brian tenía estos planes de antes con sus amigos, pero cuando salió esta oportunidad de cenar con su padre y hermano, Brian empujó sus planes con sus amigos para un poco más tarde y se juntó con su familia. De hecho, en un punto invitó a su hermano y a su novia a que fueran con ellos, con los amigos, al bar después de la cena. Pero esto no ocurrió. Luego de la cena, Brian se juntó con su amigo Clint. Clint solía ser el compañero de cuarto de Brian, pero no se sabe por qué dejaron de ser compañeros de cuarto. El tema es que seguían siendo amigos. Partieron la noche en un bar llamado el Ugly Tuna Saloon. Los alrededores de la Universidad de Ohio no eran los más seguros, por lo tanto la universidad ayudó a financiar un strip center en la zona donde habían varios locales, bares, lugares para comer, etc. El South Campus Gateway. Y aquí estaba el Ugly Tuna Saloon, este bar donde empezaron la noche Brian y Clint. Este bar estaba en el segundo piso y justo abajo en el primer piso había un local de comida mexicana. Esta información es más relevante un poco más adelante del caso. Al lado de este local de comida mexicana, en el primer piso, abajo del bar Ugly Tuna Saloon, había un sitio en construcción adentro del strip center. Habían varios bares y locales alrededor de este strip center, aparte de los que estaban dentro del strip center, y todos tenían cámaras de seguridad funcionando. Brian y Clint se juntan alrededor de las 9 de la noche en el departamento de Brian, que estaba a unas 8 cuadras de este primer bar donde fueron. Clint recuerda que bebieron un par de tragos en el departamento de Brian y salieron y empezaron su noche. A las 10 p.m. aproximadamente, Brian llamó a su novia, Alex. Ella era compañera de medicina de Brian. La llamó para actualizarla sobre su noche y le dijo que la amaba. Ambos tenían pasajes para Miami ese mismo lunes. Estamos hablando del sábado y tenían planes el lunes. Iban a viajar a Miami y estarían ahí toda esta semana de Spring Break. Luego de esta llamada, Brian y Clint fueron a otros bares. Fueron al barrio Short North, donde hay varios bares, y fueron al Short North Tavern, al Brothers y al Red Star, 3 bares distintos en este sector. Es aquí cuando Clint llama por teléfono a una amiga, Meredith. Ella ofrece unirse a sus planes yendo a buscarlos en auto para llevarlos de vuelta al Ugly Tuna Saloon, el primer bar donde partieron la noche en este strip center del que les contaba. Como a las 2:30 de la noche los va a buscar y se los lleva a la Ugly Tuna. Según Meredith, ella y Clint le perdieron la vista a Brian a la 1. Ahora dicen haberlo visto de nuevo a la 1:15 de la mañana. Esto es muy normal según yo. Todos tenemos un amigo que se pasea por las fiestas cuando está bebiendo o desaparece unos minutos. Y al parecer Brian era conocido por hacer esto. Es a esta hora cuando las cámaras de seguridad que están afuera del bar Ugly Tuna, hacia las escaleras mecánicas, graban a Clint
Meredith y Brian subiendo por esta escalera, 1:15 de la mañana. Imagínense que en el Strip Center este bar está en el segundo piso y la entrada da justo hacia la escalera mecánica, la cual es la única forma de irse o llegar a este bar, el Ugly Tuna. Después de este registro de la 1:15, no hay más registros de Brian en las cámaras de seguridad hasta la 1:55 de la mañana. Los únicos que saben realmente lo que ocurrió durante todo este periodo de tiempo son Brian, Clint y Meredith. Meredith sí recuerda que aproximadamente a la 1:30 de la mañana, ella y Clint vieron a Brian caminando hacia la esquina contraria a la entrada del bar, que es donde está la banda tocando. Ellos creían que quizás Brian iba camino a conversarle a la banda o algo así, pero eso es lo único que Meredith recuerda. Entre la 1:15 y la 1:55, a la 1:30 lo vieron caminando hacia esta esquina. Bueno, la imagen que hay de Brian en las cámaras de seguridad a la 1:55 son de Brian justo afuera del bar hablando con dos mujeres. Todo hace pensar que Brian no conocía a estas mujeres antes de esa noche, pero Clint dice estar seguro que al menos una o quizás las dos habían sido alumnas de él, de Clint, cuando era ayudante en la universidad, pero al parecer Brian nunca las había conocido hasta esa noche. Recordemos que Brian tenía novia, Alex. Ahora, como ven en las imágenes, estamos hablando de la parte de afuera del bar, pero es dentro de un strip center en el segundo piso frente a las escaleras mecánicas. Hay más personas y hay dos guardias justo ahí también, afuera de la escalera. Las cámaras graban como Brian se separa de las chicas y esta es la última imagen que hay de Brian. No hay imágenes de Brian bajando por la escalera o yéndose por ninguna de las salidas del strip center después. Bueno, solamente hay un par de opciones. O Brian volvió a entrar al bar, porque perfectamente podría haber hecho eso, pero dentro del bar hay una cámara que va moviéndose de derecha a izquierda. No registran a Brian entrar y nadie recuerda verlo de nuevo tampoco. La otra opción es que hay una puerta de servicio para los empleados y el staff del strip center que estaba justo abajo de esta cámara de seguridad que da hacia afuera. Por lo tanto, quizás Brian entró por esa puerta, aunque esta puerta no tiene ninguna señalética de ser una salida de emergencia o nada. También pienso que los guardias que se ven ahí probablemente habrían encontrado extraño que alguien entre a esa puerta, pero también puede ser que no. Si es que Brian entró a esta puerta, habría dado con un pasillo de servicio. Podría haber llegado a alguno de los otros locales, alguna cocina de otro local o al sitio de construcción que estaba en el primer piso. Pero no hay imágenes de Brian yéndose del strip center por ninguna de las posibles salidas. Ahora, lo que sí sabemos es que Brian no bajó por las escaleras mecánicas, lo cual es la única salida oficial del bar. A las 2 de la mañana es la última ronda del bar y a las 2:30 cierra. Por eso es que justo a las 2 Meredith y Clint se dan cuenta que no encuentran a Brian. Van para afuera, no está. Lo buscan dentro del bar, tampoco está. Meredith llamó a Brian a las 2:01 de la mañana, tampoco. Fueron al baño, tampoco estaba. Y recordemos que esto pasó en unos minutos solamente, porque la última hora en la que vemos a Brian en las imágenes afuera del bar es a la 1:55. Meredith dejó un mensaje de voz en el teléfono de Brian que no le contestaba, diciéndole que si necesitaba que lo llevara a casa en auto le avisara. Meredith y Clint asumieron que Brian se había ido solo a su casa o se había ido con otras personas, con las dos chicas con las que estaba hablando o a otros planes. Aquí recuerdo que Meredith es la que estaba conduciendo, Brian y Clint estaban bebiendo. Bueno, luego de esto Clint y Meredith se van a quedar a una casa que Clint estaba cuidando. No era la casa de Clint, pero era una casa que Clint cuidaba. Pasan la noche aquí y a las 10 de la mañana del día siguiente, Meredith lleva en auto a Clint al departamento de Brian porque ahí es donde Clint dejó su auto. Clint tomó su auto y se fue de vuelta a la casa que estaba cuidando y Meredith se fue en su auto a su casa. Aquí me llama la atención que cuando pasaron por el departamento de Brian no hayan revisado si Brian volvió en la noche o intentar asegurarse de que esté bien. Esa tarde, Meredith recuerda ir a entrenar, aunque dice que no está segura si fue al gimnasio o al parque, pero fue a entrenar. Y luego, a las 9 de la noche, se juntó con Clint para ver una película, hasta las 11 de la noche. Es recién el domingo, 2 días después, cuando la novia de Brian, Alex, se preocupa porque no han sabido nada de Brian desde la noche del viernes. Aquí Alex llama a Clint y Clint le dice que tampoco sabe nada de Brian desde el viernes en la noche. Aquí Clint llama a Meredith
Meredith y le pide el número de la policía para poder llamar y hacer una denuncia de persona desaparecida. Mientras hacían esto, Meredith llamaba a los hospitales para ver si quizás Brian llegó a uno de estos hospitales durante la noche del viernes y le había pasado algo. También sabemos que a las 3 p.m. de ese domingo, Meredith fue de compras y llamó por teléfono a su madre y le conversó sobre esta aparente desaparición de Brian. Como justo era esta semana de Spring Break o de vacaciones de primavera, la gente en la comunidad pensó que quizás Brian se escapó y no quería hablar con nadie y que quizás iba a volver a clases el lunes. Pero no, llegó el lunes y Brian no apareció. Empieza esta exhaustiva búsqueda y el detective a cargo es Andrew Edwards. Revisan todas las cámaras de seguridad del Strip Center y de los bares alrededor. Como les decía, en el Ugly Tuna, este bar que está en el segundo piso del Strip Center, hay dos cámaras. Una afuera del bar que apunta hacia la escalera mecánica, que es la única entrada y salida oficial del bar, y dentro del bar hay una cámara que se mueve de derecha a izquierda y en algunos momentos, como se mueve, apunta hacia la salida de emergencia. Ahora, interrogaron a todo el mundo y nadie vio a Brian dentro del bar después de la 1:55 y nadie tampoco lo vio salir por la salida de emergencia, y en las cámaras de seguridad del Strip Center no se ve a Brian salir tampoco. Bueno, en esta imagen, que es la última imagen que tenemos de Brian, se ve a Brian con una polera de manga larga blanca y encima tiene una polera de polo de manga corta. Está hablando con estas dos mujeres que también recuerdan haber bebido esa noche, así que no tienen los mejores o más claros recuerdos de todo. Pero obviamente ambas fueron interrogadas. Ellas dicen que no conocían a Brian hasta esa noche en el bar y que en un punto Brian ofreció llevarlas al auto, pero luego se arrepintió. Y aquí es cuando ellas se despiden de él y se van, y sí recuerdan verlo apoyado en la pared en ese momento. Esto sería como a la 1:58 de la mañana, que son 3 minutos después de la última imagen que tenemos de Brian en la cámara de seguridad. Después no lo ven más, y es a las 2 de la mañana cuando Meredith y Clint salen a buscarlo y no está. Y es a las 2:01 de la mañana que Meredith llama por teléfono a Brian y no contesta. Eso quiere decir que en 2 minutos Brian se fue de alguna forma. Muchas personas durante todos esos años se obsesionaron con este caso y han visto estas imágenes de las cámaras de seguridad una y otra vez. Algunos creen que en un punto, en estas imágenes de la 1:55, cuando Brian está hablando con las dos mujeres afuera del bar, pareciera que Brian saca algo de su bolsillo que podría ser su teléfono celular. Estamos hablando del 2006, así que son teléfonos muy distintos a los de ahora. Y pareciera ser que quizás pone algo en la cartera de una de las chicas. Ahora, estos son solamente hipótesis porque la imagen no se ve muy bien. Yo creo que si Brian dejó su teléfono en la cartera de la chica, ella se habría dado cuenta, habría sido parte de la investigación. A mí me hace más sentido que sacó su teléfono para ver la hora, o quizás es cuando Meredith lo llamó y simplemente tocó la espalda de la mujer para llamar su atención y tenía el teléfono en la mano, pero no pareciera ser que le deja algo o el teléfono. Bueno, las chicas se van y Brian se mueve un poco hacia la izquierda y eso es lo último que vemos. Podríamos asumir que o entró al bar o entró a esta puerta de servicio que estaba abajo de la cámara. ¿Cuáles son las opciones de cómo Brian puede haberse ido de este bar? Vamos con la primera. El bar tenía un balcón y este balcón daba al techo del local de comida mexicana que está abajo. Existe la posibilidad de que Brian haya saltado por el balcón y se haya pasado al primer piso y se haya ido caminando. ¿Por qué? No tiene mucho sentido, pero sí sabemos que Brian se había alejado de Clint y Meredith, y si no le contestó el teléfono a Meredith a las 2:01 de la mañana y a la 1:58 estaba ahí, quizás Brian no quería irse con ellos. Aquí hay que agregar algo que se conversó en la investigación. Una de estas dos chicas recuerda haber visto a Brian y Clint discutiendo adentro del bar. Ahora no escuchó de qué estaban discutiendo, pero parecía que estuvieran discutiendo. Y al parecer esto había ocurrido antes. Hace unas semanas habían tenido una discusión y Meredith también tuvo que calmar la situación. En ese caso, Brian se había ido de la fiesta donde estaban, enojado. Brian también hace unos años había tomado una semana para descansar y desapareció.
Eso sí, esa vez le avisó a todos dónde estaba, no es como que desapareció, pero se fue de la nada por una semana porque estaba estresado mentalmente. Ahora, si Brian quiso hacer esto y se escapó del bar saltando por el balcón, pasando al techo del local de comida mexicana y caminando, igual habrían imágenes de cámaras de seguridad que habrían grabado esto. Bueno, segundo, sí había una salida de emergencia en el bar y, como les decía, hay solamente una cámara dentro que se mueve de izquierda a derecha y hay puntos donde no apunta hacia la puerta de emergencia. Ahora se interrogó a todo el mundo y nadie recuerda haberlo visto salir por ahí, y de nuevo también habrían imágenes de cámaras de seguridad por fuera del strip center que lo mostrarían saliendo del strip center, y los guardias del strip center tampoco lo vieron salir por acá. Pero tercero, existe esta famosa puerta de servicio que está afuera del bar, abajo de la cámara de seguridad. Aquí es donde se cree que Brian podría haber entrado confundido, intentando salir pensando que era una salida de emergencia. Creo que eso es completamente normal. No sé si alguna vez han estado en un mall a horas de la noche porque fueron al cine y intentan salir y están todas las salidas cerradas y uno entra por pasillos y puede ser un poco confuso. Aparte, con alcohol en el cuerpo, quizás Brian pensó que podía salir por ahí e irse. Si es que entró a este pasillo, habría llegado a partes de atrás de locales o a este sitio en construcción en el primer piso. Muchos tienen la hipótesis de que quizás Brian entró a este sitio en construcción y tuvo algún accidente. Ahora, es importante notar que técnicamente no era un sitio en construcción, sino que más que nada un local en remodelación. Por lo tanto, no habían hoyos gigantes o cemento por todas partes o tierra. Era solamente como un espacio sin nada. Lo que sí había era un hoyo de 1 metro solamente, que era para poner un ascensor. Ahora, si es que Brian se hubiera caído a este hoyo, podría haberse golpeado en la cabeza o algo así, lo habrían encontrado al día siguiente y Brian no estaba. Brian literalmente desapareció. Bueno, obviamente este sitio en construcción fue revisado, así como todo el strip center, perros olfateando, y no había rastro de Brian. El detective a cargo del caso dice estar 100% seguro que Brian no está en este sitio en construcción o en el strip center. No sé si tienen más información que nosotros no conocemos, pero él dice estar seguro de que esa no es una opción. Bueno, una de las chicas con las que Brian hablaba afuera del bar a la 1:55 dio una entrevista hace un par de años. En esta entrevista dijo que Brian había sido muy coqueto esa noche, a pesar de que tenía novia, y dice que ella le dio su número y que esto no quedó grabado en las cámaras de seguridad. Meredith dice que vio a Brian caminando hacia la esquina contraria de la entrada del bar donde estaba la banda y pensó con Clint que quizás Brian iba a ir a conversar con la gente de la banda. Bueno, le preguntaron a la banda y ellos negaron esto. Dicen que esto nunca pasó. Ahora, Meredith y Clint no aseguran que estaba hablando con la banda, sino que solo recuerdan ver a Brian caminando en esa dirección y eso es lo que pensaron. Quizás iba camino a hablar con los de la banda, por si acaso. Bueno, el teléfono de Brian se desconectó después de su desaparición. La novia de Brian, Alex, llamó por meses todas las noches a este número porque quería escuchar su voz, el mensaje automático de buzón de voz. Y 3 meses después de la desaparición, un día el teléfono marcó, y marcó por horas. Alex llamaba y marcaba. Eventualmente la policía descartó esto como evidencia de algo, como de que Brian estuviera vivo con su teléfono encendido ahora, porque lo revisaron con la compañía de teléfono y se concluyó que estos son errores a veces del sistema. Y es algo que yo he visto en otros casos criminales, o por ejemplo en el caso del avión de la aerolínea de Malasia, el avión que desapareció. También hay casos de familiares de personas que iban en el avión que dicen que meses después llamaban al número y marcaba, y las empresas y expertos de telecomunicaciones explican que esto puede ocurrir. Simplemente por un error y no lograr conectarse con la torre de comunicación, el teléfono te va a poner este sonido de que está marcando, pero no significa que el otro teléfono está prendido. Ahora, aparte de esto, meses después también, el teléfono de Brian marcó una ubicación conectándose con una torre de comunicaciones a unos kilómetros solamente de donde desapareció. Pero lo que es muy interesante es que justo en ese sector hay un reciclaje de teléfonos. Por lo tanto, podría ser muy probable que el teléfono de Brian haya terminado ahí, en este lugar de reciclaje de teléfonos. Ahora, si
Si fuera así, significa que el teléfono de Brian apareció y nunca nadie lo había encontrado. Esto no se sabe si ha sido investigado por la policía. Como el caso sigue abierto y han pasado ya 18 años y 2 meses, la policía no ha liberado ningún tipo de información sobre el caso. Ellos dicen tener 3 teorías, pero no dicen cuáles son. Esto es polémico muchas veces en Estados Unidos porque al parecer ciertas estaciones de policía de ciertos estados no aceptan ayuda externa, no liberan información, pero al mismo tiempo parecen no resolver muy bien los casos. Ahora, hablemos de las posibles hipótesis que la gente tiene sobre este caso. Que Brian simplemente haya logrado salir del strip center sin ser localizado o grabado por las imágenes de las cámaras. En este sentido, las cámaras de seguridad no graban absolutamente todos los ángulos y tampoco son extremadamente HD, sobre todo el 2006. Por lo tanto, existe la posibilidad de que Brian haya pasado desapercibido, quizás se cambió de ropa, quizás pasó atrás de alguien, puede ser. El detective a cargo del caso está 100% seguro de que no, pero creo que esto podría ser una posibilidad. En este caso se piensa que quizás Brian logró salir, simplemente no fue registrado por las cámaras y se fue caminando a casa y fue víctima de algún asalto o algo peor. El barrio, como les decía, era peligroso, sobre todo de noche. Ahora, igual el cuerpo de Brian no apareció nunca, así que es una hipótesis poco probable. Otra hipótesis incluso vincula el caso de Brian a estos asesinatos de la carita feliz, pero esto significaría que Brian es la única víctima de estos asesinatos cuyo cuerpo no se ha encontrado. Ahora, que Clint o Meredith le hayan hecho algo es complejo porque creo que habría más evidencia de esto. Me imagino que la policía corroboró los movimientos de Meredith y Clint ese viernes y sábado. Ahora, lo que muchos sí creen es que Clint sabe mucho más de lo que está diciendo. Por último, hay una hipótesis a la que yo personalmente me acerco un poco más. Eso sí, es solamente una hipótesis, yo no lo he recontraanalizado ni creo que esto sea una aseveración, pero simplemente es la que yo personalmente siento que tiene más sentido. Que Brian haya tenido algún accidente dentro del strip center. Hemos visto varios casos de personas desaparecidas que luego de años son encontradas en lugares muy poco pensados, en espacios pequeños, en ductos de ventilación, en refrigeradores, lugares donde nadie piensa en buscar porque nadie voluntariamente entraría en esos lugares. Y no creo que sea tan extraño, sobre todo en edificios y complejos grandes como un strip center con todos estos pasillos, cuartos de electricidad, puertas de servicio, ductos de ventilación, túneles, sitios en construcción. Creo que es muy probable. Ahora, la policía y el detective a cargo del caso descartan esto, así que me imagino tendrán evidencia para esto. Yo solo pienso que deben haber espacios, esquinas de este strip center que simplemente no son fáciles de acceder, y en casos que hemos visto antes, descubren estos cuerpos solamente cuando remodelan espacios o incluso cuando han demolido un lugar. Ahora, ¿por qué Brian entraría a estos pasillos? Como decía, quizás él pensó que esta puerta de servicio era una salida y se perdió. Recordemos que Brian estaba bebiendo esa noche. Ahora, Clint. El amigo Clint cooperó bastante con la policía en un comienzo. Explicó que Brian era muy bueno para desaparecer en las fiestas, no llamar, y que, como les decía, hace unos años se había tomado una semana de descanso y desapareció. Por eso es que con Meredith y de hecho varios amigos más no pensaban nada raro sobre Brian no apareciendo durante todo el día. Recordemos también que en esa época no habían redes sociales o mensajes de texto todo el día, te comunicabas más por teléfono, así que no hablar con tu amigo después de una fiesta un día entero quizás era más normal, sobre todo alguien como Brian. Pero luego Clint empieza a trabajar con un abogado y desde este punto Clint deja de informar o cooperar más con la investigación. De hecho, todos los involucrados tomaron un detector de mentiras y Clint fue el único que no accedió, aconsejado por su abogado. Ahora, debo decir que para mí esto es muy normal porque creo que un buen abogado te va a aconsejar no hablar de más o tomar un detector de mentiras, que son famosamente muy
poco precisos, porque incluso si no tienes nada que esconder, quizás al seguir hablando te puedes meter en problemas. Así que yo no asumiría que eso significa que Clint tuvo algo que ver, sino que simplemente, a pesar de que no cooperar te pueda hacer ver mal a los ojos del público, es lo mejor para ti y para la investigación. Ahora, el padre y hermano de Brian han dicho en varias ocasiones que sí creen que Clint sabe mucho más de lo que dice. No que era responsable, pero que sabe cosas. Ahora, ¿qué pasa si Brian planeó esto y quería comenzar una nueva vida desde cero? Apenas un mes antes de la desaparición de Brian, su madre murió de cáncer. Brian obviamente estaba en un proceso de duelo muy recientemente. Brian era muy cercano a su madre. El papá de Brian recuerda que esa noche, cuando fueron a cenar antes de que Brian saliera con los amigos, Brian estaba muy cansado porque llevaba toda esta semana durmiendo muy poco por los exámenes. De hecho, el papá de Brian recuerda aconsejarle no salir esa noche e irse a descansar. Le llamó la atención que fuera a festejar tan cansado. Ahora, yo he sido esa persona que después de una semana de exámenes sale a festejar incluso con 5 horas de sueño en una semana, así que no creo que sea extraño, pero eso es algo que el padre de Brian agregó al relato. Algo muy triste es que el 2008, 2 años después de la desaparición de Brian y la muerte de la madre de Brian, muere el padre de Brian en un accidente en su patio. Al parecer, en una tormenta se salió una rama de un árbol y golpeó al padre de Brian. Yo solamente pienso en el hermano de Brian, que en este periodo de 2 años perdió a su madre, padre y hermano. Para el funeral y velorio del padre de Brian, se instaló una página web para que la gente dejara sus condolencias. Y un extraño mensaje apareció. El mensaje decía: "Te amo, papá", de Brian. Este mensaje decía: "Te amo, papá, Brian", y enviado desde las Islas Vírgenes. No como información de localización del mensaje, sino como la localización que tú eliges al dejar ese mensaje. La policía revisó esto y traqueó el IP, y al parecer este mensaje había sido escrito desde una biblioteca en Ohio. Por lo tanto, se descartó que fuera Brian, que secretamente seguía vivo, porque lo habrían visto en esta biblioteca en la ciudad donde lo están buscando intensamente. La policía asumió que lo más probable es que fuera una broma pesada. El caso era bien famoso a este punto, así que creo que también es muy posible. O quizás era alguien intentando desviar la atención y que fueran a buscar a las Islas Vírgenes a Brian. Ahora, hablemos de esta teoría de que Brian haya planeado desaparecer y comenzar una vida nueva. En esta hipótesis, Brian se las arregló para irse del bar sin que nadie lo viera. No como por accidente, como decíamos en una de las hipótesis, sino que él planeó escaparse y desaparecer sin que nadie lo viera, ninguna cámara, ninguna persona. Hay algunos que creen incluso que quizás Brian se fue escondido dentro del equipaje de la banda del bar. Su madre había fallecido y, como decía su propia biografía de MySpace, él no tenía una pasión por la medicina y quería hacer música, quería formar una banda después de sus estudios e irse a vivir a una isla. Eso igual da para pensar que es una posibilidad. Ahora, yo siempre he pensado que estas hipótesis de personas que desaparecen y que decidieron empezar la vida de cero son difíciles de creer, porque siento que eso es mucho más difícil de ejecutar de lo que parece. Sobre todo, irse de fiesta, beber alcohol, coquetear con personas y decidir empezar este escape esa noche parece bastante extraño. Siento que alguien que ejecutará ese plan lo va a hacer sobrio y en otro momento. Ahora, es interesante que la última imagen de Brian sea justo antes de que el bar cierre, solo unos minutos antes. Aquí es cuando algunos piensan que quizás tenía otros planes después y se fue después del bar. En este caso, tendríamos que pensar que, por casualidad, las cámaras de seguridad de todo el local, de todo el strip center y alrededores simplemente no lo captaron. Es por esto que yo suelo creer más en accidentes y que la persona está atrapada en alguna parte, porque siento que si Brian se fue caminando o se fue a otro lugar y alguien lo asesinó o le pasó algo, es más probable que lo hubieran encontrado. Siento que los cuerpos que no encuentran generalmente son asesinatos muy planeados y no un asalto que salió mal. En esos casos siempre encuentran al cuerpo. Ahora, el simple hecho de que Brian nunca aparezca en las escaleras mecánicas, que son la única salida normal o
oficial del bar, da para pensar en las siguientes opciones. 1. Se fue por la otra salida, la puerta de servicio. 2. Se pasó por el balcón al local mexicano y se fue a pie. 3. Se cambió de ropa o algo y por eso no lo vemos en las imágenes de las cámaras. De estas opciones, la que más creo yo es que se haya ido por la puerta de servicio. El 2019-2020 se hizo viral esta foto, que es un hombre estadounidense que está viviendo en la calle en Tijuana. Muchos pensaron que esta era una foto de Brian. Ahora, la policía hizo un match con la cara de Brian con un software y comprobaron que no era Brian. Yo personalmente, solo con ver la foto, siento que no es Brian. Brian se vería un poco mayor, creo yo. Brian tenía 27 años cuando desapareció. Hoy tendría 45. Bueno, si es que este no es el caso de alguien que simplemente decidió empezar su vida de cero y efectivamente algo le pasó, solo queda esperar que Brian esté descansando en paz y algún día se descubra la verdad, sobre todo para que su hermano, amigos y exnovia tengan respuestas. Creo que para nosotros estos casos siempre dejan dos moralejas. Una, al salir de noche hay que ser muy cuidadoso. Yo amo salir de noche, amo salir de fiesta, pero siempre todas estas cosas ocurren de noche y por eso es clave evitar separarte de tu grupo, dejar a tus amigos solos, no confirmar que lleguen a sus casas. Siento que es muy importante, sobre todo si estás bebiendo. Pero también, punto 2, las cosas o accidentes pasan. Creo que no podemos evitar por completo nunca y controlar que nunca ocurra un accidente. No podemos vivir con ese miedo tampoco, porque nunca vamos a tener ese control al 100%. Lo que sí es importante es cuidarse y tomar las precauciones. Siempre avisen que llegaron a sus casas, no dejen solo a nadie, sobre todo si están bebiendo, y no se separen. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. Si están viendo en YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan episodios nuevos todos los viernes, dar like, comentar y compartir. Si estás escuchando el podcast en alguna de las plataformas de podcast, suscríbete también para que veas un episodio nuevo todos los viernes. Y nos vemos en el próximo. Chau.